celebramos lo que llamamos la mesa del pacto. En otras iglesias suele llamarse la cena del Señor, ¿sí? Porque fue en una cena en la que Jesús instituyó este acto sacramental de compartir el pan y el vino. Y entonces en muchas iglesias, como cuando yo era niño, en mi iglesia allí en la provincia de Jujuy, a los 15 años, 14 años más o menos me bauticé, y entonces ya podía ir a esas reuniones donde se compartía el pan y el vino. Eran solamente para aquellos que se habían bautizado. Y entonces recuerdo claramente que íbamos a las 9 de la mañana todos los domingos para celebrar lo que llamábamos en mi iglesia la Cena del Señor. Nosotros le hemos puesto la mesa del pacto. ¿Y por qué le pusimos la mesa del pacto en nuestra iglesia? Porque Jesús dijo claramente: este es el nuevo pacto de mi sangre. Este es el nuevo pacto, y allí instituyó el pan y el vino. Así que para nosotros es un tiempo muy especial. Cada segundo domingo de cada mes celebramos la mesa del pacto, y es tan importante para nosotros que no queremos perdernos de esta fiesta. Y si tú estás bautizado, eres parte de otra iglesia quizás, pero estás con nosotros, estás invitado a la mesa del pacto que Jesús instituyó. Gloria a Dios. Sí, Señor. Pensaba en esta tarde en la palabra de Dios, que está basada en el libro de Juan, nuestro hermano Juan, en el capítulo 4, cuando Jesús estaba yendo hacia otra ciudad, debía pasar por Samaria. Tú sabes que Samaria era una ciudad dentro del pueblo de Israel. Samaria estaba más hacia el norte, tirando hacia el norte. Jesús en su recorrido en la zona sur de pronto dijo: tengo que ir más hacia el norte para seguir anunciando el reino de Dios. Y entonces Jesús dijo: bueno, tengo que pasar por Samaria. Y algunas veces nos cuesta entender algunas cosas en la Biblia. ¿Y por qué nos cuesta entender? Porque esta historia está relatada hace 2000 años atrás. ¿Qué tal si alguien te da una noticia de hace 2000 años atrás? La noticia no podrías entenderla mucho porque no estás hace 2000 años atrás. Si tú estuviste muchos años en la ciudad de Monte Grande y te desapareces por 30 años de la ciudad de Monte Grande y vienes otra vez a Monte Grande, te darás cuenta que cambió muchísimo Monte Grande, que hasta hace 20 años, 30 años atrás podías viajar en trenes a locomoción, pero ahora ya no existe más eso. Existe un tren eléctrico y que cada 12 minutos corre un tren de acá para allá. Hace 30 años atrás debías esperar bastante tiempo para tomar un tren. Y entonces, aquella realidad a esta realidad es muy diferente. Las calles en Monte Grande no tenían asfalto, pero ahora te encontrarás que la plaza está hermoseada con asfalto por todos lados, luces por todos lados. Y hace 30 años atrás, no.
Y entonces cuando venimos a la palabra de Dios nos pasa algo parecido. Cuando venimos a la palabra de Dios nos encontramos que esta historia fue contada hace 2000 años atrás. El relato bíblico dice de que Jesús quería ir a un lugar y debía pasar por Samaria. ¿Y qué de llamativo puede tener eso? ¿Alguien es de Monte Grande hace muchos años a esta parte? Bien. ¿Hace muchos años que estás en Monte Grande? Hablaba el otro día con un muchacho que estuvo en la cárcel. Estuvo en muchas cárceles. Un muchacho que a los 8 años, 9 años ya andaba robando en la calle. Tenía tantas puñaladas y disparos en la cabeza y en el cuerpo. Era un colador. Hablando con él, un muchacho borracho en ese momento que habló conmigo. Lo abracé y charlamos un poco. Y me dice: pastor, yo soy de la zona del pantano. Pero del pantano cuando era el pantano. Cuando te decían que era del pantano se te caían los pantalones. ¿Viste lo que es el pantano ahora? Me dicen, no existe. Yo era de la zona del pantano cuando el pantano era el pantano. Que pasar por el pantano significaba que te robaban, te podían hacer cualquier cosa en el pantano. Alguien te diría a ti, ni se te ocurra pasar por el pantano si tenés que andar por Monte Grande. Entonces, algunas veces leemos la palabra de Dios y nos perdemos en el tiempo. Y Jesús tenía que pasar por Samaria, que era como el pantano. Samaria era odiada por los judíos muy religiosos, por la gente de bien. Cualquier persona de bien, si le decía que vivía en el pantano, ya tomaba distancia. Yo no tengo nada que ver con este cabecita negro, borracho, drogón o lo que sea. Algo así pasaba con Samaria. Era un lugar odiado por los judíos. Pertenecía a la nación, pero era odiado por los judíos. Y cualquier buen judío no pasaba por Samaria. Prefería dar la vuelta por todo, hacer kilómetros y kilómetros de más, pero no pasar por Samaria. Ahora Jesús dice, tengo que ir por allá y tengo que pasar por Samaria o tengo que dar toda la vuelta. Y Jesús dijo, voy a pasar por Samaria. Él que era un rabino, un maestro de la ley, un hombre respetado, dice, voy a pasar igual por Samaria. Pero si todos odian a los samaritanos, es un lugar terrible, nadie quiere ir por ahí. Ni quiere tocar sus tierras, porque si tocas sus tierras ya te infectas. Ya sos como si fueras un samaritano. No me hagas Dios mujer, perro ni samaritano. Era el pensamiento de un judío. Dios me guarde de ser perro, samaritano. Fíjense. Y Jesús dice, tuvo que pasar por Samaria y no se fue a dar toda la vuelta. Y Jesús pasó por Samaria y cuando llegó a Samaria, de pronto, en un día intenso de calor, se sentó en un pozo y le dijo a los apóstoles, ustedes vayan al pueblo a comprar comida, yo los espero acá. Se sentó allí, ellos se fueron, una mujer vino y Jesús le dice, mujer, ¿me das de beber? Y ella se dio cuenta que él era judío, pero no era de Samaria. Y le dice, ¿cómo? ¿Cómo tú me hablas siendo judío
¿Me hablas a mí que soy samaritano? La costumbre era de que ningún buen hombre hablaría con una mujer en público. Dos contras. Jesús era judío y estaba hablando con una mujer en público. Esta mujer está... Esto está todo mal. ¿Cómo puede ser que me des letra o palabra para entablar un diálogo? Y Jesús le dice, me convida del agua, pero ¿cómo va a tocar una jarra mía? Estaba todo mal. Y Jesús allí entabla esa charla con esta mujer. Y entonces esta mujer después termina creyendo en Jesús, porque fue a sus amigos en el pueblo y les dijo, encontré al hombre que parece que es el Cristo. Es el hombre que había sido anunciado por miles de años. Está acá y me di cuenta que es un profeta porque me dijo cosas que nadie sabía de mi vida y me las dijo. Y dice que vinieron todos corriendo para hablar con él y ver qué es lo que hacía. Cómo un judío estaba en Samaria y hablaba con ellos. Y Jesús empezó a proclamar el evangelio allí en Samaria. Cuando nadie quería pasar por Samaria ni hablar con ningún samaritano. Cuenta nuestro hermano Juan que Jesús se quedó 2 días allí, hospitalizándose allí con ellos, charlando con ellos y trayéndole el reino de los cielos, porque para eso había venido. Cuenta nuestro hermano Juan que en el capítulo 4, verso 34, Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿Recuerdan ustedes que yo les dije que Jesús les dijo a los apóstoles, vayan a comprar para comer? Y se quedó allí en el pozo de agua. Ahora ellos regresaron y se encontraron con la mujer y se encontraron con más gente, pensando, qué loco lo que está haciendo Jesús. Parece que no sabe que esta gente es despreciable, que esta gente no es buena. Asombrados por lo que Jesús hacía, pero Jesús aceptaba a todos. Y entonces le dijeron, Señor, acá te trajimos de comer, ya compramos y ya estamos acá para que puedas comer. Y Jesús le dijo, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre, es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Mi comida, algo elemental para vivir. Si tú no tienes alimentos, podrás pasar un día, podrás pasar 2 días, podrás pasar una semana, pero en un momento tienes que comer. Tu cuerpo se debilita. Nuestro organismo necesita recibir los nutrientes de los alimentos. Y Jesús dice, mi comida, lo fundamental, dice Jesús, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Lo importante y lo fundamental para mi vida es hacer la obra de aquel que me envió, que debía hacer. ¿Y cuál era la obra que tenía que hacer? Anunciar el reino de Dios. Y si debía quedarse en Samaria 2 días, o si debía hablar con la mujer, o si debía hablar con la gente, interactuar con ellos, Jesús dice, lo voy a hacer, porque a mí me dieron una misión.
y es llevar el reino de los cielos. Gloria a Dios. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Muchas veces no queremos hacer la voluntad al quien servimos. Nos pasa en nuestra vida cotidiana. El Señor nos dice, quiero que hagas esto. Pero ¿cómo voy a ir al templo a adorar? Todo el mundo se va a reír de mí porque está justo el partido y yo quisiera hacer otra cosa. Me van a ridiculizar, me van a decir, evangelio, ¿qué te crees? Santulón, pastor. Que muchas veces puede pasar. Y entonces uno dice, no voy a hacer el ridículo, mejor me quedo. ¿Y cuál era la voluntad de Dios? De que vengas a adorarle, de que vengas a participar del pan y del vino. Pero el miedo al ridículo muchas veces no nos permite hacer la voluntad de Dios. Quizás nos hacen una propuesta y uno le dice, mira, primero tengo que orar y preguntarle a Dios. Pero si vos sos el que tenés que decidir, vos sos el que tenés que hacer, vos sos el responsable, vos sos... No. Pero yo primero tengo que preguntarle a mi Señor. Porque si yo hago lo mío, después por ahí meto la pata. Pero si yo busco la voluntad del Padre, Él me va a revelar qué quiere para mí. Y como Él siempre quiere lo mejor para mí, es mejor que le pregunte a Él. Entonces muchas veces nos apartamos de la voluntad del Padre. Nos apartamos de la voluntad de Dios. Nos apartamos de lo que Jesús quiere que hagamos. No le pasó eso a Jesús porque Él dijo claramente, mi comida. Miren ustedes qué importante. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Dice allí, y hacer la obra que me fue encomendada. Muchas veces como hijos de Dios nos parecemos al mundo. No hacemos la obra. Hay un problema que tiene alguna persona y quizá le hacemos la psicología humana. Que no está mal escuchar a alguien, pero ¿qué tal si le digo a esa persona que está en problema, ¿puedo orar por ti? ¿Cómo es eso? Tú sabes que yo soy un cristiano practicante y Él me enseña que cuando hay un problema yo tengo que llevárselo a Él. Me gustaría llevar tu problema delante de Él. ¿Qué te parece? Tenemos una misión por delante. Jesús dijo claramente, ustedes son la luz y la sal de esta tierra. Pero si alguien está desesperado, ¿qué mejor que traer ese problema delante del que todo lo puede cambiar o transformar? Y entonces cuando tú haces eso, cuando yo hago eso, estamos haciendo la obra como Jesús. Jesús dijo, mi comida, lo más importante, lo fundamental, lo que no se me pasa bajo ningún punto de vista de mi cabeza, de mis sensaciones, de mi corazón, es hacer la voluntad del que me envió. Hacer la voluntad del que me envió. Y Jesús dijo claramente, yo no estoy aquí por mí mismo, el Padre me envió. Y el mensaje que tengo no es mío, es el mensaje que el Padre me dijo que lo dé. Nada hago que el Padre no me ordene hacer. Y Jesús dijo claramente, el Padre y yo somos uno.
como cuando un hijo en la casa quiere cuestionar a la madre o al padre y resulta que los padres se pusieron de acuerdo en algo y la directiva que dan a ese hijo es como si hubiera hablado el otro también. Entonces le voy a decir a papá, díselo, pero si te lo dice papá o te lo digo yo, es lo mismo. Entonces Jesús dijo claramente, el Padre y yo somos uno. Es más, Jesús dijo, el que vio al Padre, el que me ve a mí, vio al Padre. Un apóstol le dijo a Jesús, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Con solo mostrarnos al Padre ya nos basta, le dijo uno de sus apóstoles. Y Jesús le dijo, Tomás, hace tiempo que estoy con ustedes. El que me ve a mí ha visto al Padre. ¿Cómo me dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y que el Padre es en mí y que las obras que hago no las hago yo, sino que las hace el Padre en mí? Mi comida es hacer la voluntad. ¿Mi voluntad? No. Y eso es lo que nos pasa muchas veces en nuestras vidas. Queremos hacer nuestra voluntad y nos metemos en problemas y complicaciones. Y Jesús dice, yo que soy el Hijo de Dios, me someto a la voluntad del que me envió. No vine a hacer mi voluntad, dijo Jesús, sino la voluntad del Padre. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió. ¿Qué estaremos haciendo en este tiempo? ¿Nuestra voluntad o la voluntad del que nos envió? ¿Tú sabes quién te envió a ti? Jesús te envió a ti. Por eso vayan, dijo Jesús, y anuncien este mensaje a todas las naciones. ¿Quién nos envió? Cristo. ¿Y quién envió a Cristo? Dios. Es una sucesión de mandos. Dios envió a Cristo, Cristo nos envió a nosotros. Ahora la pregunta es si nosotros podemos responder como respondió Cristo. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Y si me envió Cristo, mi comida es hacer lo que Cristo dijo que haga, que debo ser luz y que debo ser sal. Donde yo estoy, tengo que poner luz. Donde yo estoy, tengo que poner sabor, amargura, frustración, desencanto. Y yo puedo traer una palabra fresca, esperanzadora, iluminadora para el otro. Decir, mira, vamos a pedirle a Dios. Dios puede cambiar esto. Él tiene el poder y la autoridad y lo puede hacer. Y a mí me envió para que yo anuncie este mensaje. Por eso te lo estoy compartiendo ahora. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió.